Yo veo en los actuales líderes del partido, sobre todo los locales, que creen que es por ellos que se está logrando esas victorias. Y es ahí donde empieza a desgastarse un partido antes inclusive hasta de llegar al poder. A Morena, que ya va en su segundo periodo, está sufriendo una etapa de desgaste. Y por eso el PAN está como está hoy. Hoy el PAN, el negocio es de las pluris y las regidurías y todo eso, porque no se ganan elecciones. Insisto, apuradamente ganaron Boca del Río. Creo que no se trata de siglas, de colores, de partidos. Se trata de construir un proyecto de nación, un proyecto de un estado, un proyecto de un distrito, un proyecto de un municipio. Fue la verdad la presidenta muy buena con decir esa frase de McPan, se oye muy bien y todo, pero de eso a que sea, la realidad es de que ha habido rumores y el PAN ha estado coqueteando insistidamente con MC para que les hagan caso, porque la verdad es que no los han volteado a ver. No se trata de quítate porque ahora me toca a mí, y eso lo viví en el PAN. Para mí MC, una parte muy importante de él, rápidamente está aprendiendo del PAN y el PRI, de lo que se hacía antes, ¿no? Y yo digo, Movimiento Ciudadano no estaría cerrado a construir una alianza. Pero yo veo en MC una pugna de poder antes inclusive de tener el poder. Ahora, y bueno, arrancamos el segundo programa de la mesa de análisis. Hoy nos acompaña el diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Ávila. Adrián, ya de regreso después de unas vacacioncillas que nos aventamos. No, ya extrañaba estos programas, estas mesas de análisis, este debate. Extrañaba ya a mi compañero Miguel Arvida, que sé que también va a estar participando. Y me da un gusto saludar también a Polo Deschamps, un buen amigo, compañero de varias batallas, y pues ahora vamos a estar debatiendo con perspectivas políticas diferentes. Claro, y sobre todo perspectivas distintas y con un formato que ya es más confrontativo, ¿no, Polo? Sí, bueno, antes que nada, Rodrigo, muy bien, la verdad es que me encantó el formato, me da mucho gusto también ver aquí a Adrián, un amigo de muchas batallas, que ahora estamos en posiciones distintas, pero pues al final el debate es democracia y agradezco poder platicar con ustedes. Ahora, vamos a platicar hoy en día para ya entrar de lleno en un tema muy polémico, que es la posible alianza entre Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. Yo creo que inclusive teniendo acá dos personas que hoy en día siendo diputado de Movimiento Ciudadano, pero en su momento fuiste inclusive alcalde del Partido Acción Nacional. Bueno, Polo, tú te tocó ver los dos mundos, ¿no? Lo que fue Movimiento Ciudadano, sí, por unos meses, y hoy en día desde Morena, pero en un principio también con el Partido de Acción Nacional. Sí. Entonces, conoces también por completo cómo son estos cuerpos de los partidos políticos, y en los últimos días se ha venido manejando, inclusive desde la propia mañanera, hemos visto a una Claudia Sheinbaum hablar de esta alianza, ¿no? ¿Qué tan real ves la posibilidad, Adrián, de una alianza entre un PAN y entre un MC rumbo al 2027? Bueno, mira, fuiste así como muy directo. Y vamos a poner los contextos. Hoy en día hay una alianza que se conoce como una alianza oficialista, que la conforma y la llaman ellos la 4T, la conforma Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Han ido ahí caminando con sus asegúnes, pero han avanzado. Y ahí hay que decirlo muy claro. Hubo una gran época, un gran periodo, mucho tiempo, de un partido hegemónico como fue el PRI, al cual se le sigue culpando y señalando de muchos de los males que tiene México, y que tiene, yo creo que tatuado en sus siglas la palabra corrupción. Entonces, el poder los desgastó hasta prácticamente estar a punto de desaparecer. Luego vino la etapa del PAN, y el pueblo le dio la oportunidad durante 2 sexenios. Y vino ese desgaste, porque el poder desgasta. Sí. A Morena, que ya va en su segundo periodo, está sufriendo una etapa de desgaste. Y el desgaste viene por 2 vías. Número 1, cuando se generan expectativas altas y que el ciudadano, el pueblo, los votantes no ven que se cumplen, o no con la celeridad que ellos quisieran. Y 2, el apetito feroz del poder, en donde vienen ya una lucha encarnizada entre ellos, y empieza el desgaste porque ya se empiezan a olvidar del verdadero propósito de esto, que es servir y servir bien al pueblo. Ahora se trata de cómo nos vamos a servir. Lo vivió el PRI, lo vivió el PAN, lo está viviendo Morena con sus aliados. Y este es el primer comentario que yo te quisiera hacer.
Y lo importante aquí es que el Movimiento Ciudadano se ha mantenido solo. Bueno, en el 2018 no los vemos tan solos. Pero a partir del 2018 nos hemos mantenido solos. Hay una gran identidad del ciudadano en lo que tú propones, de tus candidatos, de tus militantes, de tus esfuerzos, de tus trabajos, ¿sí? Entonces, yo creo que la ruta es la correcta por el momento. Vamos a hablar de aquí al 2027, que es tu pregunta. Yo sigo viendo a Movimiento Ciudadano caminando en un proyecto de nación. Ahora, Polo, ¿se trata de un escenario político o más bien se trata de una narrativa impulsada por Morena? Bueno, antes que nada quiero decir que le acabas de romper el corazón a Miguel Hermida, Adrián, porque, híjole, había unido todos los astros y todo el universo para quedar 300,000 votos abajo de Morena, si se unían todos, oposición, Manuel Huerta. No, fue una cosa maravillosa. Mira, yo creo que realmente, vaya, en muchas cosas coincido con Adrián, el poder desgasta, eso es una realidad, pero yo veo que en un Morena ha sido ese desgaste mucho menor. Y una de las fuerzas, yo lo poco que viví, porque es verdad, también estuve muy poco, no llegué a ser militante, no puedo yo tampoco opinar tanto sobre el Movimiento Ciudadano como sí puedo opinar, por ejemplo, del PAN. Yo veía que mucha de la fortaleza de Movimiento Ciudadano está en sus candidatos y candidatas, no tanto en el partido. El caso de Adrián, que es una persona que tiene una trayectoria importante, y muchos excompañeros míos que tienen, pero yo veo en los actuales líderes del partido, sobre todo los locales, que creen que es por ellos que se está logrando esas victorias. Y es ahí donde empieza a desgastarse un partido antes inclusive hasta de llegar al poder. O sea, un Carbonell, un Sergio Gil. No me gusta decir nombres, simplemente decir que no es por ellos o los liderazgos que se ganan las elecciones, son los candidatos y candidatas que caminan el territorio, que van y piden el voto, no los que negocian pluris o los que negocian regidurías o los que dicen qué candidato, qué candidata ven X o Y municipio. Eso yo, y también Adrián, lo vimos en el PAN y por eso el PAN está como está hoy. Hoy el PAN, el negocio es de las pluris y las regidurías y todo eso, porque no se ganan elecciones. Insisto, apuradamente ganaron Boca del Río, ¿no? Entonces, esperemos que en el caso de ellos, pues no se vaya desquebrajando todo antes de inclusive iniciar, ¿no? Obviamente el deseo de la oposición es que todos se pongan de acuerdo para ver si así logran alcanzar el monstruo social y político que se ha vuelto Morena, ¿no? Entonces, narrativa de Morena no lo ve así, está muy pegajoso, fue la verdad la presidenta muy buena con decir esa frase de McPan, se oye muy, muy bien y todo, pero de eso a que sea, la realidad es de que ha habido rumores y el PAN ha estado coqueteando insistidamente con MC para que les hagan caso, porque la verdad es que no los han volteado a ver. Y una cosa muy importante, para mí, la decisión que tomó en su momento el licenciado Dante de ir solos y que mucha gente lo criticó, creo que fue una buena decisión. Y eso también desnudó un poquito la realidad de los otros partidos, porque MC, al que le está quitando votos en su gran mayoría, y hay que ver nada más las encuestas, es a los partidos tradicionales que ya no convencen a nadie por todo el desgaste que ha platicado Adrián. O sea, el PRI de demasiados años que está, insisto, a punto de desaparecer, y en el caso del PAN, que va a seguir el mismo camino del PRI, que el PRI ya siguió el camino del PRD, ¿no? O sea, tú vas viendo para dónde van cada uno de ellos. Ahora, ¿vas a decir algo? Sí, pero yo espero que no se preste a confusiones. El tema, mira, en la última encuesta nacional de evaluación a los partidos políticos hay un dato que es muy alarmante, que habla del desencanto de los ciudadanos hacia los partidos políticos. En la de agosto de 2025, el 37.7% de la población dice que no quiere a ningún partido político. Eso es grave. Hay un desencanto porque no se sienten identificados. Entonces, creo que no se trata de siglas, de colores, de partidos. Se trata de construir un proyecto de nación, un proyecto de un estado, un proyecto de un distrito, un proyecto de un municipio, y se trata de servir y bien servir a la población. No creo que el camino que está llevando
Morena en este momento sea el correcto. ¿Por qué? Porque hice mi introducción diciendo lo que padeció el PRI, lo que padeció el PAN, y hay que decirlo, hoy lo está padeciendo Morena también. La llegada de muchos actores que fueron un desastre en otros partidos políticos, están llegando a provocar los mismos choques. Hay una lucha interna del poder, hay un apetito feroz, y es donde está la gran confusión. No se trata de quítate porque ahora me toca a mí. Y eso lo viví en el PAN. Luchamos contra el PRI para quitarlos y queríamos mejorar. Y la intención es quítate porque voy a hacer mejor las cosas. Y yo no tengo ninguna duda que en su momento el PAN, cuando luchaba contra el PRI, lo intentó. Yo no tengo ninguna duda que Morena, cuando luchaba contra el PAN y el PRI, lo está intentando, pero se empiezan a corromper de manera interna, se empiezan a detonar. Entonces, lo más importante, e insisto, es buscar hombres y mujeres libres, valiosos, con capacidad, con una gran dignidad, y que construyan un proyecto que beneficie a la sociedad y que no busquen beneficiarse a sí mismos. En esta encuesta también, sí sigue marcando que el partido más rechazado es el PRI. Y a mí me sorprende que en la encuesta aparece ya el PAN como el segundo partido con mayor rechazo ciudadano. Y yo creo que el PAN está pagando un error desde mi punto de vista de haberse aliado al PRI. Porque más que una suma matemática, que ahorita lo decía Polo y yo vi el programa, el PAN absorbió los negativos que traía el PRI. Pero fíjate que esos negativos, y era justo la siguiente pregunta que quería hacérselo a ambos, ha sido también una narrativa oficial desde tiempos de Andrés Manuel López Obrador con este famoso PRIAN. Y a la gente le metían todas las mañaneras PRIAN. Bueno, inclusive la propia Xóchitl Gálvez, después de pasadas las elecciones, se enojó bastante con una de sus compañeras diciendo, ya déjame de nombrar la candidata prianista. ¿Por qué? Porque sentía el hecho... la ciudadana, ¿no? Claro, porque le decían prianista y sentía como un insulto. Y fue una narrativa impulsada desde el gobierno de en ese entonces Andrés Manuel López Obrador. Hoy en día vemos a una Claudia Sheinbaum agarrando los micrófonos, los medios de comunicación y metiendo este tema del MACPAN. El hecho de que hoy en día salga la presidenta a decir MACPAN, de cierta manera es una narrativa adelantada para agarrar a la gente, a los ciudadanos, y ya que empiecen a ocupar este MACPAN como un sinónimo o como un nombre negativo. Que esto, así como estás comentando, Adrián, que le llegó a afectar al PAN el haberse unido al PRI, pues inclusive en una de esas termina pasando lo mismo con los naranjas. Por eso yo tengo una respuesta que de esta pregunta, de este programa, ¿no? O sea, a ver, en Movimiento Ciudadano nos queda claro el tema. A ver, ¿qué sucedía? Y eso también, todo tiene que tener fondo. Andrés Manuel López Obrador comunicaba muy bien, ¿sí? Pero lo importante es que tu buena comunicación, si no la sustentas con hechos, con realidades, con salir del bache económico, con mayor seguridad, con mejor elevar la calidad de vida, se empieza a desmoronar. Por eso digo que el poder desgasta. Y yo le diría a sus amigos de Morena que no se confíen en ese paraguas. Ya lo vivimos. El PAN tuvo 12 años, ¿sí? El PRI tuvo décadas. Morena va por su segundo periodo. Y yo creo que están confiando, si no empiezan a dar resultados reales, tangibles, que la gente, ese cariño, esa sorpresa, esa innovación en la manera de comunicarse, no lo compaginan con hechos reales, no lo sustentan, se van a desboronar. Entonces la posición de Movimiento Ciudadano sigue siendo el de participar, el de encontrar hombres y mujeres que representen dignamente a la sociedad. Acuérdense que el Movimiento Ciudadano es un instrumento de la sociedad para servir a la misma sociedad. Es decir, nosotros no vamos porque los naranjas sean los candidatos. Vamos en búsqueda de hombres y mujeres valiosos que nos representen de manera digna, pero más que a Movimiento Ciudadano, que representen a la misma sociedad. Esa es la diferencia. Y es ahí donde yo creo que está el principal punto de crecimiento del Movimiento Ciudadano, porque está encontrando eco
con la sociedad. Ahora, Polo, este tema de la alianza entre Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional no es una alianza nueva, es una alianza que ya se probó, hay que remontarnos inclusive para el 2018 y me parece que es un tema que tiene un análisis muy rico y sobre todo con muchas herramientas de por medio. Me gustaría escuchar tu opinión, no en base a análisis o a visualizaciones que pueden llegar a pasar en los próximos años, sino un análisis de lo que ya pasó. ¿Qué fue lo que llegó a pasar en el 2018 con esta alianza que no llegó a funcionar como se esperaba? Es que, a ver, es un partido diferente. O sea, para mí, en mi punto de vista muy particular. Hoy MC logró generar lo que dice Adrián, una identidad, ¿no? A mí lo único que me preocupa es, de todo este discurso que se escucha muy bonito, es que todos piensen como piensa Adrián, ¿no? Porque yo sé que legítimamente él piensa que es una herramienta para los ciudadanos, que hay que darle oportunidad a hombres. A mí me tocó en campaña, Adrián, acompañando a candidatos y a candidatas por todo el estado, pero había otros que estaban en su oficina y que estaban tratando de cumplir con los números que te digo. Entonces, para mí MC, una parte muy importante de él, rápidamente está aprendiendo del PAN y el PRI, de lo que se hacía antes, ¿no? Te digo, yo lo viví mucho en el PAN estatal, de que pues había un grupo muy importante de panistas que no iban nunca a competencias electorales. Éramos pocos los que nos atrevíamos a hacerlo y ellos se repartían, insisto, regidurías, posiciones en el comité y de eso vivían. Bueno, así viven, ¿no? Muchos partidos. Muchos políticos, ¿no? Entonces, yo veo un grupo importante de MC que está aprendiendo esto de manera muy rápida y están mandando a ciudadanos y ciudadanas como carne de cañón a ver, pues que les vaya bien y todos los votos para ellos son buenos, me explico. Entonces, mira, voy a darte unos datos muy interesantes que puede hablar un poquito de la forma de pensar de cada uno de ellos. En el caso de los que simpatizan con Movimiento Ciudadano, 44%, 44.7% están en contra de la alianza, 55.3% a favor. En el caso de los panistas, 56.8% a favor, 43.2% en contra. O sea, no, olvídate de la sociedad. O sea, simpatizantes de cada uno de estos partidos, la mitad por lo menos, un poquito menos, no quieren que haya ni siquiera la alianza. Por eso es la duda que tiene Adrián, y yo lo entiendo. Por eso la duda es la que tiene MC, inclusive a nivel nacional y estatal. Porque hoy en día que no hay duda, sería como una manzana podrida. Es lo que le pasó, insisto, le pasó al PRI con el PAN. O sea, el PAN, hicieron estas cuentas chinas que hizo hace rato Miguel. No, mira, pues 1 más 1 es 2. No, en política 1 más 1 no son 2. Y todas las elecciones son diferentes. Me ha tocado 1000 veces ver gurús electorales y políticos que ven la del 2018 sí, que hablaban totalmente diferentes, ¿no? Hombre. Entonces, sí tenemos que entender que cada elección es distinta. Tenemos que entender que tenemos una presidenta y una gobernadora fuerte, ¿eh? O sea, porque no nada más es el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que obviamente tenía una fuerza de comunicación muy importante, mucha gente lo quiere, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy, qué raro luego que a un expresidente le tengan tanta nostalgia como la gente que lo apoyó, lo sigue apoyando, inclusive más. Pero estamos viendo que rompió récords de votación la gobernadora. Estamos viendo que rompió récords de votación la presidenta, y estamos viendo también encuestas en donde tienen mucha simpatía ambas. Entonces, es algo que también yo luego no encuentro lo que ellos ven de que, oye, hay un problema porque la gente se está desencantando. No, que pueda haber ciertas luchas de poder. Cuando hay poder, pues obviamente, si no hubiera poder, no hay esa lucha, ¿verdad? Pero en el caso de Morena, pues se gobiernan muchos municipios, se tienen el Congreso prácticamente completo, lo está viviendo Adrián. En el caso federal es lo mismo. Entonces, obviamente va a haber una pugna de poder. Pero yo veo en MC una pugna de poder antes inclusive de tener el poder. Ahora, Adrián, dices, no hay ninguna duda. Hace ratito le comentabas a Polo. Pero entonces, ¿por qué dices ahorita en el 27 no? Pues díganlo ahorita en el 27, en el 29. No, pero ahí vamos. Porque, a ver, hay que decirlo. Y no solamente de ti, sino muchos políticos, inclusive del propio Movimiento Ciudadano. Porque, a ver, hoy en día vemos al Partido de Acción Nacional y dicen, sí, en alianza. Pero MC se ha mantenido al margen, pero también al margen, pero no diciendo que no, pero tampoco diciendo que sí. Pero si no tienen dudas, ¿por qué dicen que vamos en dos hechos contundentes? Yo soy miembro de los órganos de dirección nacional. Y traes información privilegiada. Entonces. No. Y es así, suéltala. Información que está y que existe. Pero miren, número uno,
Hay un acuerdo en el Consejo Nacional y en la Coordinadora Ciudadana Nacional que está vigente, que es ir solos, sin alianzas, mantenernos. Mientras que no haya una modificación a ese acuerdo, a ese mandato nacional, ¿sí? No se abre la puerta para que existan... ¿Ese cuándo se creó? Perdón. Hace un par de años, probablemente, o previo al 24, digamos, de ir solos. Ya. De ir solos. Entonces, eso está vigente. Eso es una realidad. Y yo veo en la línea discursiva de la nueva dirigencia encabezada por Jorge Álvarez Maínez de mantener la línea en el 27 hasta este momento, de ir solos. Pero la política no es va siendo. Lo que hoy sucede no quiere decir que se vaya a mantener para el día de mañana. Siempre hay que estar abierto a movimientos, a cambios. Hay que ver qué es lo que la sociedad, el comportamiento de los partidos, el comportamiento del gobierno. Y yo digo, la puerta debe estar abierta para construir unas alianzas. La puerta no tiene que estar cerrada, ¿no? Tal vez no abierta, pero no cerrada. O no cerrada, pero vámonos a una parte importante. ¿Yo dónde lucharía? Que no sea la suma para derrotar a un partido político. Eso no beneficia a México. No tiene sustento. Pero no traen ellos, ¿eh? Bueno, a ver, pero déjame terminar la idea. ¿Ellos a quiénes se refieres al PAN? No, a toda la oposición hay que ganar como sea. O sea, ¿y a qué? Por el poder. Yo creo que ¿Qué es lo que el licenciado Dante estaba en contra? A ver, Polo, pero aquí yo creo que la oposición puede pensar de manera diferente. Y ahí es lo que yo quiero decirte. Mira, si Morena con sus aliados no corrige el rumbo, si siguen destapándose problemas, vicios, como el tema de la barredora y con sus líderes nacionales, los viajes en el extranjero, y despilfarros y abusos y excesos, y sigue habiendo y se sigue manifestando en algunos casos, o esperemos que no en todos, porque no quiero que le vaya mal a México, malos gobiernos que no den respuesta, la gente tiene que buscar una opción. Pero yo no estaría cerrado en lo personal a una alianza, siempre y cuando se construya, buscando al mejor hombre y la mejor mujer que nos represente, pero construyendo primero un proyecto de nación. Primero un proyecto. ¿Qué le vamos a ofertar al pueblo? ¿Cuál es la vía de solución a los males y a los problemas que hoy vive? No se trata vamos a acabar con tal persona, con tal sigla, con tal color. Eso no beneficia al pueblo. A ver, lo vemos inclusive en esta alianza entre el PT, entre Morena, entre el Verde, la famosa Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación no es de Morena, no es del Verde, no es del PT, es un proyecto de nación. Al final del día lo que se necesita es un evangelio, lo que se necesita es un sentido, es un objetivo, no nada más ganar por ganar, es viéndolo desde el ámbito del desarrollo. Pero es que así es, eso es lo que ha pasado en todo este tiempo y esa fue mi salida del PAN. Yo les decía, tenemos que tener banderas y todo era atacar nada más al expresidente López Obrador. Ese era todo el tema que traía el PAN. Ese era todo el tema que traía el PRI. Yo por eso no los veo poniéndose de acuerdo, te soy sincero. Puede que sí, pero tendría que cambiar esta mentalidad que trae Adrián, que es legítima y que respeto, tendría que cambiar para que fuera a ganar por ganar. O sea, porque aparte tienen proyectos que se contraponen en muchas cosas, porque tú hablas, no, es que es en contra de Morena. No, ese no es un proyecto de nación, como bien dices tú, o como dice Adrián. O sea, el proyecto de nación tiene que ser esto y esto, ¿no? Vamos a tener estas dos banderas que nos podemos poner de acuerdo. ¿Qué va a pasar? Empieza la rebatinga en la mesa, insisto. ¿Crees que Morena y la Cuarta Transformación terminen beneficiados de una posible alianza entre el PAN y MC? Es que yo creo que por eso también MC no cambia esos estatutos de los que habla Adrián todavía y lo tiene que pensar y pensar muy bien porque pues tienen que ser muy serios en ese, al final es su futuro como partido que en crecimiento, porque MC está comiéndose, yo lo viví en campaña, MC se está comiendo muchos de los votos del PRI y del PAN, más que de cualquier otro, ¿sí? Entonces, pues sería como darle literal, ya darle un tanque de oxígeno a uno que ya está a punto de morir para no llevarse lo que trae él, ¿me explico? Entonces, el PAN va a tratar de convencerlo de lo contrario, ¿no? El PAN va a decir, no, hombre, pero si estamos arrasando por todos lados y el PRI ya menos, ¿no? O sea, el PRI ahorita la noticia es que Alito se agarra a guamazos en el Senado, ¿no? Pero seguimos hablando de lo mismo, de siglas, de colores, de partidos.
y escuché y vi el programa en donde participaste con Miguel Hermida. Y en ese sentido, yo estaría de acuerdo en que si hubiese, que la oposición se uniera, pero se uniera con un propósito. El único propósito que debe de impulsar a cualquier político es hacer el bien por los ciudadanos. Es que eso no va a pasar con ellos. Por eso, pero sin sueños guajiros. Yo creo que el ciudadano debe de empezar a distinguir a quien ostenta el poder en el momento, si les está cumpliendo o no, y la única manera de derrotarlos es presentando una mejor opción. Una mejor opción que no es un hombre o una mujer, porque no hay el todopoderoso, ¿sí me explico? Pero sí, por eso hablo tanto de un proyecto de nación. Ahí es donde pudiese haber coincidencias. Y ahí es donde se pueden sumar con colores, con siglas, con partidos y sin colores, sin siglas y sin partidos, todos los ciudadanos que coincidan con ese proyecto de nación. Ahora, eso se trata. Ahora, Adrián, estuviste en el Partido de Acción Nacional en su momento y muchos años. Estuviste en Movimiento Ciudadano. Bueno, estás, pero estuviste en una etapa, que es a lo que voy, estuviste en una etapa donde te tocó también negociar muchas candidaturas. Claro, muchas candidaturas en el 2018. ¿Sabes cómo se maneja el Partido de Acción Nacional en lo interno? Hoy en día el Movimiento Ciudadano, y creo que estamos todos de acuerdo, es un movimiento ciudadano antes y después con la elección del 2024, ¿no? En una posible alianza entre MC y el PAN en el 2027 o en el 2030, en cualquier año, ¿cuáles crees que podrían llegar a ser los análisis o las debilidades en esta alianza, conociendo cómo se maneja el PAN y hoy en día cómo se maneja Movimiento Ciudadano? Porque es muy distinto un MC sentado en la mesa en el 2018 a un MC sentado en la mesa en el 27 o no nos vayamos tan lejos, hoy en día en el 2025. ¿Qué es lo que podría llegar a pasar pensando en una alianza ya entre Movimiento Ciudadano y el PAN? ¿Qué podría pasar? Mira, vamos a hablar de hechos reales, porque si empezamos a especular, yo sí veo que en el 2027 es muy seguro o muy probable, mejor muy probable, que Movimiento Ciudadano participe como lo ha venido haciendo, solo como movimiento ciudadano. Eso no impide ni cancela la posibilidad, si se dan las condiciones, si se abre a construir un proyecto donde la sociedad participe, que se pueda construir un proyecto para el 2030 de una alianza, como lo dice nuestro nombre, ciudadana, en donde se involucran otras fuerzas políticas. No se cierra esa posibilidad, pero no la veo yo para el 2027. Te voy a decir por qué no va a pasar eso. No va a pasar porque acaba el hecho de que ellos ya, y por eso te comentaba hace un momento, está toda la esperanza de toda esa oposición que ya es muy pequeñita de los partidos tradicionales en el 27. MC le va a seguir quitando más votos al PAN y al PRI. En una de esas, insisto, hasta desaparece el PRI. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, por eso ellos quieren hacerla rápido. Porque la negociación ahorita, si de por sí ya van a negociar mal. ¿Quién es el PAN, te refieres? El PAN y el PRI, los que se quieran unir a esa oposición, ¿no? Porque hoy está el grandote, que es obviamente Morena, que ha sido obviamente por resultados, nadie está obligando a nadie, la gente vota libremente por Morena, pero MC ha empezado no nada más en el estado de Veracruz y en muchas partes del país a quitarles voto a los otros. Entonces, conforme va pasando, los otros no tienen ese proyecto de nación. Ellos, lo que dice Adrián, por eso digo que piensa de manera muy positiva. Ellos sí traen presente el tema de las cuotas de poder, el tema de las posiciones. Yo sí me imagino esa mesa de la que tú hablas. O sea, Adrián, si llegan a estar en el 30 y los llegan a jalar y no desaparecieron de milagro, van a estar luchando por esas posiciones como locos. Yo lo que sugeriría es mejor el poder, que esos panistas que han estado toda la día, mejor que vayan a hacer fila, o sea, todos los que están en el comité estatal del PAN o del PRI, y mejor se afilien a MC. Yo creo que es algo más rápido y más sencillo. Fíjate que a mí me sirvió mucho ver tu programa anterior, y ahí voy contigo, Polo. Me gustó algo que mencionaste, pero ahora te veo actuar de manera diferente. Ya. Que no te gusta ver a los ciudadanos como números. Uh-huh.
Y yo sé que en el próximo tal vez Miguel Hermida o Polo me van a dar a mí por mis palabras, pero es válido en el debate. Claro. Y debemos de tener un profundo respeto por los ciudadanos. La realidad es de que de ellos depende todo. Y no los podemos ver como cuotas, números, como que los podemos usar. Y hoy te estás refiriendo a la oposición en primer lugar, como una mini oposición, no, porque no es lo que... Pero me refiero al político, ¿eh? Al político, ok. Pero de todos modos, no es el porcentaje que tuvo un partido político en un proceso electoral, porque ese porcentaje es respaldo ciudadano. Por supuesto. Si fuera inamovible, el PRI nunca se hubiese ido. Sus errores hicieron que se fuera y los aciertos de la oposición, ¿sí? Pero principalmente los errores y los aciertos los determina el ciudadano. Yo coincido con lo que dijiste en el programa anterior. No los podemos ver como al ciudadano, hay que verlo con muchísimo respeto, y también entre nosotros nos tenemos que ver con muchísimo respeto. Máxime personas como tú y como yo, que iniciamos en una fuerza política, ¿sí? Algo sucedió que nos desencantó, nos desilusionó y nos separamos, pero que dejamos igual muchísimas vivencias, muchísimas amistades. Yo creo que la política, los partidos políticos es como la religión, todos buscan el bien. El problema es quiénes profesan la religión en ese momento y cómo la llevan a cabo, igual en los partidos políticos. Yo creo que todos buscamos hacer el bien en nuestros estatutos, en nuestros postulados. Pero la bronca es cuando vienen las pasiones internas, las vilezas y la parte mezquina del ser humano, sí, que pervierte absolutamente todo. Y, discúlpame, le está sucediendo a Morena. Le está sucediendo a la 4T. O sea, sí ha llegado muchísima gente. Yo no tengo ninguna duda que, como en todos los partidos políticos, hay quienes quieren que todo esto sea perfecto, hacer el bien, pero llegan los mezquinos que pervierten la vida interna del partido y la vida entre ellos mismos, y además los apetitos, porque hay militantes que aspiran, sueñan y se emboletan en proyectos a veces superiores a sus capacidades y luchan, y no les importa destrozar la vida interna del partido. Por eso digo que el poder desgasta. Claro. A ver, es que me mantengo y creo que coincidimos, Adrián. A ver, yo de lo que estoy hablando es de lo que significan esos dos partidos políticos al interior. ¿Sí? ¿Ok? Los partidos tradicionales. O sea, no puedes tú querer tratar a un tigre como un gatito o un gatito como un tigre. ¿Sí? O sea, ellos, es su forma de ser, y por eso ha pasado lo que ha pasado con el partido. No hablo del militante del PAN, que tú y yo conocemos de muchos años, o la gente, por ejemplo, que simpatiza con Movimiento Ciudadano, o los ciudadanos que no simpatizan con ninguno y están con el que se le hace su mejor opción, que eso se ve muy, muy seguido en Nuevo León, por ejemplo, ¿no? La gente va cambiando de partido, han votado hasta por independiente. Yo estoy hablando de la gente que ha estado enquistada ahí por años y que han sido los mismos, y que yo sé que tú eres una persona de buenas intenciones, pero no han cambiado. La mayoría, no todos son malos, ni todos. Yo tengo muchos amigos del PAN. Miguel es uno de ellos. Puedo no estar de acuerdo en algunas cosas con él. Ay, ¿no? Yo casi no estoy de acuerdo, ¿cierto? ¿No? Entonces, a lo que yo me refiero es eso, y por eso yo ahorita no traté a los ciudadanos como números, ¿sí? O sea, uno tiene que ir por el corazón de la gente y obviamente después cumplirles. Porque una campaña es de emociones, ¿no? Una campaña es de quién te cae mejor, quién te cae bien, quién crees que va a cumplir. Al final todos son supuestos. A la hora de estar en el gobierno, yo por eso lo dije hace rato también en el debate, ahorita no importa quién gane por 1 o 2 votos o por 3,000. Tienen que cumplir, y no importa tampoco de qué partido sea. Si tú no cumples, aunque hayas tenido una diferencia abismal, la gente no te va a querer y vas a quedar en la historia como el peor alcalde o alcaldesa o gobernador o presidente, ¿no? Entonces, uno tiene siempre que estar refrendando con la gente para que vuelvan a confiar en ti. Y sí, la herramienta democrática es el voto, y eso sí, a veces es bueno de repente hacer nuestras estadísticas y todo, pero no podemos basarlo y hacerlo así y empezar. Es que este partido me da tantos, y estos tantos, y este tantos. Entonces suma y es esto. No, hay sumas que restan. O sea, y aparte hay sumas. Y al PAN yo creo que un gran error para mí, ellos lo juzgarán, fue haberse aliado al PRI. Y algo que hizo MC siempre fue, porque sí son muy estudiosos en el tema electoral, para bien, es que hacen análisis. Y el análisis era ir solos
desde que ellos decidieron ir solos, que fue mucho antes de que yo entrara. Entonces, eso fue también la victoria. Entonces, MC sí tiene que analizar, si insisto, mete la manzana podrida al partido. No me refiero a la oposición de la gente del partido, o sea, como partido, porque ahorita ellos están en ya la venta de liquidación, así le llamo yo. Oye, ¿tú cómo ves? Oye, están en la venta de liquidación, ¿no has visto cuando la tienda ya quebró? Entonces ya ponen todos los, oye, te dejo mi celular, pues chingue su madre, pues de 1,000 pesos. Ya, pues ni modo, amigo. El programa, ¿eh? No, pero estamos en red, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, bueno, y ya para cerrar, perdón, me gustaría terminar con una pregunta para ti, Polo, después para ti, Adrián. Hablabas mucho también, Polo, de estas mediciones, ¿no? De estos análisis que tiene Movimiento Ciudadano previo a las elecciones que dices son muy buenos. Uh-huh. Pero también dentro de estos análisis, lo vimos en el 2025, una campaña anti-Yunes por todos lados, con espectaculares, con videos, con redes sociales, por todos lados, sí. Anti-Yunes. Entonces también electoralmente pues les jugó bien en este 2025, pero también con qué cara en el 2027 o en el 2029 o en el 2030 sacabas una campaña anti-Yunes y después dices vente para acá y vamos a hacer alianza. No, lo que pasa es que pues, los Yunes yo los veo prácticamente desaparecidos del PAN, sinceramente. Bueno, todavía hay uno. Sí, hay uno, pero escondido, ¿no? O sea, sí, por eso, pero escondidón, porque pues no puede tampoco salir, no es ahorita rentable y no creo que lo vaya a hacer. Entonces, yo no lo veo de esa manera. De hecho, pues nos sirven los Yunes en Morena, ¿no? Para las votaciones. Sirvieron para una votación en el Senado. Entonces, yo en ese sentido no lo veo tanto. La verdad es de que hoy, pues es una piedra, ¿no? Que a cualquier partido, si los pones en un tema electoral, no te ayuda. Así es la política, para bien o para mal. Pero pues obviamente Movimiento Ciudadano, que sí trae una postura muy clara en cuanto a ellos, porque ellos sí vendieron un engaño, ¿no? Yo voy a ir por el PAN de candidato y pues obviamente voy a defender las causas de toda la gente que votó por mí y de repente pues por obra del destino cambió su forma de pensar y su voto era totalmente contrario a toda la gente que... Ese fue el enojo de la gente, no el que te cambies o no de partido, etcétera, ¿no? Porque si tú te cambias de partido y te vas a una elección, pues tú estás arriesgándote si votan o no votan por ti. El problema es la mentira, el engaño, ¿no? Entonces, pues obviamente MC sí tiene que ser muy cuidadoso con los Yunes, ¿sí? Pero también con uno que otro panista por ahí que también no es de muy buena, ¿no? Ahora, Adrián, ya para concluir, entonces tú... Con dudas. Sí, yo no quise decir nombres porque dice que no toca, no. Yo luego no digo marcas. Adrián, entonces, sí, pero no, la puerta no está cerrada, pero tampoco abierta, ahorita en el 27 no, después vemos. A ver, de manera muy concreta, hay un mandato de un órgano de dirección nacional donde en este momento Movimiento Ciudadano va a participar hasta el día de hoy, mientras que no se cambie, seguirá participando solo en los procesos electorales. Hay que decir lo que es la realidad. Claro, se convoca al órgano nacional y se puede cambiar. Digo, la puerta no está cerrada. Dos, para la parte oficialista de la 4T, el poder desgasta por muchísimas cosas que ya platicamos, y yo les diría no se confíen, porque si el ciudadano no ve la respuesta que espera, afortunadamente el ciudadano ha despertado, hay un despertar ciudadano, y por eso vemos cambios en los municipios, en los distritos, en los estados, a nivel nacional, porque afortunadamente el ciudadano está tomando el sartén por el mango y está tomando sus decisiones, está aprendiendo y entendiendo que el poder lo tienen ellos con algo muy sencillo, con su voto. Para la oposición, pues actuar de manera responsable, dejar la división interna, ponernos a trabajar, construir un proyecto de nación, un proyecto que le dé una alternativa diferente a los ciudadanos, que puedan comparar A con B y tomen su mejor decisión, postular a un hombre, a una mujer que represente lo que el pueblo espera. Y en este momento, diría yo a la 4T, el poder desgasta, pero la política va siendo. Es un error pensar que la política es lineal, va teniendo sus variaciones, y lo que hoy es válido para mañana no lo es, y lo que hoy no es válido mañana sí lo puede ser. Son las circunstancias que van moviendo toda esta decisión, y yo digo, Movimiento Ciudadano no estaría cerrado a construir una alianza
pero que no sea numérica de siglas de colores, que no sea para quitar a alguien o a una sigla o un partido, sino para beneficiar al único objetivo que nos mueve en la política, que es al pueblo de México. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, Adrián. Un gusto. Gracias, muchas gracias, Rodrigo. Y gracias a todos los que nos escucharon. Ahí suscríbanse en el canal y estén pendientes para las siguientes mesas de análisis.